Entonces ya hemos tomado los valores para esta región 3, que era el menos 1,0, y como podemos observar, pues no se verifica, ¿verdad? Entonces no lo sombreamos. Vamos a la región 4. ¿Qué valor voy a tomar? Vean, puede ser en x0 en y menos 1. Más fácil, ¿verdad? O menos 2, o menos 3, o menos 4, ¿no? Cualquiera de ellos. Entonces, vean, tomamos el 0, menos 1 en la región 4. Otra vez vamos a nuestra desigualdad estricta y decimos, x vale 0, y vale menos 1. ¿Menos 1 será mayor que 0? Falso. En el otro, x vale 0, y dice que es menos 1. Menos 1 con este menos será más. 1 será mayor que 0. Y listo, ahí lo tenemos. Verdadero. Alguno dirá, pero entonces significa que vamos así, que vamos a pintarlo. No. ¿Sabes por qué no? Porque en uno es falso y en el otro es verdadero. Ambos tienen que ser verdaderos para poder graficarlo, ¿no? O perdón, para poder sombrearlos. Entonces, fíjense, ya lo tenemos. Entonces nosotros decimos lo siguiente. Del gráfico que nosotros tenemos, la única región sombreada simplemente es la región S1. Después de todo nuestro análisis, vean, ¿no? Nuestra región SS1, esa será, esa será el conjunto de pares ordenados que verifiquen a la desigualdad que nosotros hemos mencionado dentro del dominio de esta función escalar de variable vectorial. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿verdad? Alguno, claro, cuando tú lo ves así el ejercicio resuelto, ¿no? Tú ves así, ¿no? Y tú dices, ¿qué cosa es esto? ¿Mm? Parece complicado, pero mira, cuando nosotros vamos analizando, ¿no? Uno ve acá pura simbología pero uno lo va analizando y dice, solito va saliendo absolutamente todo, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? De esta manera es entonces cómo se halla el dominio de una función y también su respectivo gráfico. ¿Por qué hacemos el gráfico? Porque precisamente es la única parte o la región o el conjunto de pares ordenados que verificarán al dominio de nuestra función, ¿no? Por eso necesariamente nosotros graficamos y con eso estamos encontrando todos esos valores, ¿no? Bien, sigamos entonces. Si hubiera alguna duda por ahí, entonces pueden hacerlo, pueden preguntar, ¿no? Pero como les digo, lo único que tienes que tener en cuenta solamente será las restricciones. Recuerdan cuando ustedes hallaban el campo de existencia para la variable independiente, en este caso, para el valor de x, ¿verdad? Bien. Y el dominio, nosotros sabemos todos los valores que puede tomar la variable independiente, ¿no? Bien. Siga, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que les decía, límites, ¿no? Pero ya no vamos a trabajar como el capítulo anterior. Recuerdan, alguno dirá después que termino la explicación y tú vas a decir, pero prefiero hacer lo del capítulo anterior porque es mucho más sencillo, porque yo puedo hallar el límite de una sola variable de cada uno de sus componentes, claro, pero aparece una infinidad de límites, ¿verdad? Puede aparecer cualquier límite, ¿cierto? Entonces, fíjense, dentro de esta regla de las dos trayectorias, nosotros vamos a utilizar para ver si existe o no existe, pues el límite, ¿no? Entonces, veamos. Nosotros hacemos lo siguiente, ¿no? Para calcular el límite de una función de varias variables, uno de los caminos, ¿no? Es la regla de las dos trayectorias. Y también, alguno dirá, pero es la única forma, no. Puedes utilizar todos tus conocimientos que normalmente ya lo has utilizado para el capítulo anterior, ¿no? ¿Qué dice nuestro teorema? Dice lo siguiente. ¿Qué nos dice el teorema de la regla de las dos trayectorias? Si el valor de este límite x, y que tiende hacia un valor conocido, miren, un x sub 0 y un x sub 0, de la función escalar f de x, y, son distintos, cuando ese par ordenado, ¿no? O esos valores
Fíjense, estamos trabajando con dos variables. Estos valores se aproximan, ¿no? A estos valores conocidos, x sub 0 y y sub 0. Y sub 0. ¿A través de qué? A través de dos trayectorias diferentes. Entonces, nosotros vamos a decir que el límite de x, y, cuando tiende en algún momento a x sub 0 y sub 0 de esta función cuyas variables son x y y, no existe, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Veamos. Veamos qué significa todo eso. Con los ejemplitos, pues lo vas a entender muchísimo mejor. Veamos. Dice, sea f la función definida. Recuerden, miren, esta es una función como está expresado, ¿no? Como habíamos al inicio mencionado, ¿no? Función escalar de variable vectorial. Tenemos nuestra función, tenemos la expresión y decimos que el denominador pues tiene que ser diferente de cero. Determinar si existe el determinar si existe el límite, ¿no? Nos piden saber si existe o no este límite, ¿no? Entonces nosotros decimos, vamos a ver cómo lo voy a analizar. Una de ellas, por ejemplo, puede ser a través de la regla de las dos trayectorias, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Entonces veamos. Decimos lo siguiente. Vamos a llamar un S1, la primera trayectoria, ¿no? Dice sea S1, el par ordenado X, Y, más o menos como definíamos, recuerdas, al dominio, ¿no? Que pertenece al plano tal que el primero, Y será igual a cero, y el segundo, o la segunda trayectoria, ¿no? Y el segundo dice, será igual a X, Y, que pertenece también al plano cartesiano, tal que Y sea igual a X. Primero tomará cero y luego tomará el valor de X, ¿no? Y alguno dirá, pero yo puedo levantar la indeterminación conociendo los límites especiales, ¿no? Lo puedes hacer, pero mira, fíjense aquí. Recuerda cuando tú hacías los límites, ¿qué hacías? Los factorizabas, levantabas la indeterminación. Pero acá, mira, no se puede hacer nada. ¿Qué puedes hacer acá? Miren. Simplemente tú reemplazas, dice, X y Y tienden a ser 0, 0, 0, 0, 0 sobre 0, indeterminado. Quiero saber si esta función existe o no. O perdón, quiero saber si este límite existe o no. Entonces, veamos. Entonces, esta es nuestra definición de la regla de estas dos trayectorias. Pero estas dos trayectorias, todos pasan por x igual a 0 y y igual a 0, ¿verdad? O simplemente, pero este punto, 0,0. Entonces, veamos ahora. Nosotros decimos, el límite de x, y de la función, aquí vamos a poner de la función, bueno, cambiaremos de color, acá, ¿no? De la función x, y. Ahí lo tenemos. De la función x, y. Ahí está. Será igual. ¿Qué dice la primera trayectoria? Dice que y será igual a 0. ¿Verdad? Eso es lo que dice, ¿no? Entonces decimos, el límite cuando x, ¿a dónde tiende x? Tiende a 0. ¿Verdad? Cuando x tiende a 0, de la función f de x, pero y ¿cuánto vale? Y vale 0, ¿no? Entonces reemplazamos, veamos, límite cuando x tiende a 0. La x lo dejo tranquilito, pero en la y yo debo reemplazar para 0. Miren, esto será 0, esto será 0. 0 por x, 0. X cuadrado más 0, x cuadrado. 0 sobre x cuadrado será 0. Y listo, ya está. Entonces, nuestro primer límite dice que es equivalente a 0, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Segunda trayectoria. ¿Qué dice la segunda trayectoria? Sigamos aquí.
y dice lo siguiente. Acuérdense, la segunda que dice, mira, el par ordenado que pertenece al plano tal que y será igual a x. Eso es lo que dice la segunda trayectoria. No lo estoy diciendo yo, es un teorema, ¿verdad? Es un teorema. Entonces decimos acá, límite de x como y cuando tienden a cero de la función, dice será igual al límite cuando x tiende a cero. Y el uno dirá, ¿y dónde está la y? Pues la y dice que va a tomar el valor de x. Ahí está, mira, lo estamos reemplazando. Ustedes van a ver en algunos libros que esto de aquí también lo van a encontrar así, mira. Lo van a tener expresado de esta manera o también van a tener así, mira. Dice x tiende a cero y y más abajito, y tiende a cero, ¿no? Y cuando uno ve así, dicen, parece más complicado, ¿verdad? Entonces, puedes expresarlo así o puedes expresarlo así. Cualquiera de estas dos maneras, ¿no? Bien, pero sigamos con nuestro ejercicio. Entonces dice que la segunda trayectoria vamos a hacer que y sea igual a x, ¿no? Entonces vamos aquí. Y será igual a x. X, ahí lo tengo. Y dice que será igual a x. Bien, reemplacemos entonces. Vamos a reemplazar y decimos lo siguiente. Aquí tenemos nuestra función, o perdón, nuestro límite. X, ahí está nuestra x. Bueno, aquí estamos volviendo a copiarlo, lo que tenemos. En lugar de y, ¿qué pongo? Una x. Aquí está. X cuadrado. En lugar de y, ¿qué pongo? Una x. Ya está. Yo voy a multiplicar, vean. X por x será x cuadrado. X cuadrado más x cuadrado será 2x cuadrado. Simplificamos. Y dice que el límite aquí dice que será de 1/2. En el primero, ¿cuánto me había salido? 0. En el segundo me ha salido 1/2. Entonces digo, ¿recuerdan? Todo esto lo que tú estás haciendo, ¿recuerdan cuando tú hacías eh, el, el límite de una función, ¿no? Y cuando hacías continuidad también para poder saber si la función era continua o discontinua, ¿recuerdas? Algo parecido, ¿verdad? Algo parecido. Entonces, fíjense, cuando hablamos de continuidad de una función, si los límites eran iguales, decíamos que ese límite pues existía, ¿verdad? Si los límites eran diferentes, entonces decíamos pues ese límite simplemente no existe. Después de los resultados obtenidos, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Nosotros decimos lo siguiente. Si aplicamos la regla de las dos trayectorias, se concluye que el límite no existe. ¿Por qué no existe? Mira, simplemente porque me han salido valores diferentes. Ahora, ¿cuánto hubiera existido si acá me salía 0 y abajo también me salía 0? Entonces yo hubiera puesto, ¿no? Si aplico la regla de las dos trayectorias, se concluye que el límite sí existe. ¿Se dan cuenta? Siempre que estos dos valores me hubieran salido lo mismo, ¿verdad? Bien, sigamos. Aquí tenemos otro. Esto ya les va a parecer algo más conocido. Bueno, todo lo que habíamos visto anteriormente, de repente lo han visto recién por primera vez. Esto también, si nosotros reemplazamos, fíjate, si yo reemplazo el límite, recuerden cuando ustedes hacían límites, de todo tipo de límites, simplemente, ¿qué hacían? Reemplazaban, ¿verdad? Y si te salía un 0/0, tenías que levantar la indeterminación. Y acá vean, y alguno dirá, pero yo le aplico aquí la regla de las dos trayectorias. No es necesario. ¿Sabes por qué? Esto ya me parece algo conocido, vean. Esto también me parece algo conocido. Arriba será una diferencia de cubos y abajo será una diferencia de cuadrados. Si tengo de esta manera, entonces lo resuelvo pues de esa forma. No necesariamente pues a todos les tengo que aplicar la regla de las dos trayectorias, ¿verdad? Entonces veamos, como les había dicho, primero siempre van a reemplazar, acá nos ha salido un 0/0, y nosotros reemplazamos, pero yo quiero levantar ahora esta indeterminación, ¿no?
Entonces, fíjense, esto es una diferencia de cubos, pues ya lo sabemos. Raíz cúbica de este primer término, xy menos raíz cúbica de 1 es 1. El otro, el primero al cuadrado, más el producto de ambos, más 1 al cuadrado será 1. Y ya está. El de abajo, una diferencia de cuadrados. Y ya está. Pero fíjense cuando hemos hecho esto o cuando estamos haciendo esto, miren que voy a levantar la indeterminación. Solo me ha quedado la parte superior y la parte inferior. Si yo reemplazo, yo digo, ¿cuánto vale X? Menos 1. ¿Cuánto vale Y? En algún momento tomará el valor de menos 1, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy reemplazando aquí y vean lo que nos va quedando, ¿no? Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1 por menos 1, 1. 1, 1, 1. ¿Cuánto me queda? 3. Abajo, menos 1 por menos 1, 1. 1 más 1, 2. Y ya está. El límite de esta función, entonces, simplemente será 3 medios. Lo mismo que tú hacías en cálculo 1. O lo mismo que tú has aplicado cuando has resuelto los límites de una función vectorial de variable escalar. ¿Verdad? Y ya está. Sencillo. O sea, no todos son los que, como habíamos visto anteriormente. Esto ya es bastante conocido para ustedes, solo que en este caso estamos trabajando para dos variables. Sigamos. Veamos aquí, este es un poquito más complejo. Quiero que observen lo siguiente. Nosotros vemos, o cuando vemos aquí, ¿no? Vean, dice, el límite de esta función, x, y, cuando x y y tienden a 1, ¿no? ¿Qué me piden ayer? El límite de esta función escalar de variable vectorial. Mira que es una función bastante grande. Y si yo voy reemplazando, ¿no? Cada uno vale 1, ¿no? 1, 1, 1, 1, acá mira 2 sobre 0, ¿no? Indeterminado. Pero acá también, mira, 1, 1, 1, 1, 1, ¿no? Acá cuando me queda 2, 1 más 1, 2, 2 entre 2, 1. Logaritmo natural de 1, ¿cuánto me queda? Logaritmo natural de 1 es 0. ¿Qué me va a quedar? Un infinito por 0, ¿verdad? Una forma indeterminada. ¿Cómo lo voy a levantar? Ahora acá, mira, para aplicarle la regla de las dos trayectorias, un poco más complejo, nosotros pues vamos a recurrir a nuestros conocimientos algebraicos de cálculo, cuando se resolvía en cálculo 1, pues los límites algebraicos, donde tenías que hacer de repente algún artificio para poder levantar la indeterminación, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vean. Entonces yo digo lo siguiente, esta función, logaritmo, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Vean. Este x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado menos y cuadrado, si yo lo paso al denominador, simplemente es como si yo lo estuviera invirtiendo. Vean. X cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Si yo hago extremo con extremo y medio con medio, y sigo teniendo lo mismo. Y alguno dirá, pero ¿para qué estás haciendo? Yo quiero que esto, que esta fracción me aparezca también aquí arriba. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente, nosotros hacemos aquí un pequeño artificio, ¿no? Y vean, esto de aquí será equivalente a 1 más lo que ocurre abajo, ¿no? Cuando yo sumo 1 más x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, yo voy a ejecutar esta suma y voy a obtener este valor que lo tengo acá. Por eso les decía, alguno dirá, pero ¿y cómo voy a adivinar estas cosas? Pues simplemente, pues es la intuición, es la práctica, cuando tú vas haciendo, por eso te digo, a veces mientras más ejercicios hagas, pues mucho mejor, ¿no? Vas a encontrar una diversidad, claro, no significa que vas a hacer muchos ejercicios, pero del mismo tipo, sino hay que buscar la diversidad, ¿no? Diferentes tipos de ejercicios y tú lo vas asociando de acuerdo a cómo va apareciendo, ¿no? Entonces, fíjense, cuando yo hago este artificio, 1 más todo el denominador, me va a salir lo mismo que
el argumento de este logaritmo, ¿no? Y alguno dirá, ¿cómo es eso? Verificaremos, vean. X cuadrado más y cuadrado, ahí lo tengo. X cuadrado más y cuadrado por 1 será X cuadrado más y cuadrado. Más X cuadrado menos Y cuadrado, miren, se va a ir los Y cuadrados y me va a quedar 2X cuadrado. Y sigo teniendo lo mismo. Y fíjense, pero cuando hago esto, mira lo bonito que ha ocurrido. Se ha repetido la misma fracción, ¿no? Ahora, para verlo mejor, ¿qué debo hacer? Simplemente hago un cambio de variable. Aquí o aquí, porque son igualitos, mira. Cuando tengas así fracciones un poquito más complejas, cuando tú haces el cambio de variable, pues tú lo vas a poder identificar bien y sobre todo cuando hagas estas cosas no te olvides. ¿Recuerdas cuando tú hacías en cálculo 1 un cambio de variable? ¿Qué tenías que hacer? Tenías que encontrar el nuevo valor para esa nueva variable. Eso es lo que hacías, ¿verdad? Entonces, yo digo que U para mí sea esta fracción. Ahí lo tengo. U para mí es la fracción. Tengo que encontrar el valor para esta nueva variable. Pero dice que X y Y tienden a 1 y 1. Ambos tienden a 1. Entonces yo reemplazo, vean, X al cuadrado, X vale 1. Y al cuadrado, Y vale 1. 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, 0. Y abajo, ¿cuánto me va a quedar? 1 más 1, 2. 0 entre 2, 0. Quiere decir que U entonces tiende a 0. U tiende a 0. Ya encontré el valor de la nueva variable. Simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar ahora, miren. Miren cómo se va a reducir. Se va a hacer algo más sencillo. Bueno, esta es mi función. Logaritmo de 1 más U sobre U. Y eso, fíjate, ya me está dando, ¿no? Ya me está dando una forma de expresión que yo lo puedo recordar cuando yo hice en cálculo 1. Recuerdan que los límites especiales con los que ustedes han trabajado, ya sé cuánto vale U, voy a reemplazar, veamos. Entonces decimos, el límite de estas dos variables cuando tienden a 1, de la función escalar, dice será igual. El límite, fíjense, X ya no será X y, sino solamente U que tiende a 0, porque acabamos de reemplazar. La función, aquí la tengo, pero ¿cuál era mi función? Logaritmo 1 más toda la fracción, que lo tengo acá, vean, para que lo vean mejor, ¿no? Aquí lo tengo. 1 más, vean, toda la fracción. Todo el denominador también será igual a 1 U. 1 más U sobre U, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Eso es nuestro cambio de variable que hemos hecho. Entonces volvemos otra vez al ejercicio, ahí lo tenemos. Entonces vean, ya hemos reemplazado y vean lo que nos ha quedado. Algo muchísimo más sencillo. Cálculo 1, ¿verdad? Estos límites ustedes lo conocen, los límites logarítmicos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ordenar? Vean, el límite cuando U tiende a 0, esta U lo vamos a sacar a multiplicarlo. Podemos expresar ahí, ¿no? Expresar de esa manera. Propiedad de los logaritmos. 1 sobre U pasa como exponente. Ahí lo tenemos. Pero ustedes también saben cuando ustedes trabajaban con los límites de una función y tenían a un logaritmo dentro de tu límite, ¿qué se hacía? Dentro de las propiedades decía que el logaritmo podía salir delante del límite, ¿no? Como de esta manera. Logaritmo natural del límite cuando U tiende a 0 de simplemente 1 más U elevado a la 1 sobre U. Pero esto ya es conocido. Ya sabemos cuánto vale eso, ¿verdad? Eh, Ustedes que han hecho diferentes tipos de límites, el límite cuando U tiende a 0. Todo esto, ¿cuánto vale? Logaritmo natural de E o simplemente, fíjense acá, todo mi llave, solo el límite dice que vale E. Esa es la fórmula,
¿no? Logaritmo, aquí está el logaritmo. Límite, cuando u tiende a ser de toda esta expresión, solamente será una e, ¿no? Y listo, ya está. Pero el logaritmo natural de ¿cuánto vale? 1. Y ya tengo mi resultado. ¿Se dan cuenta? Pero si yo no hacía ese artificio, pues hubiera tenido que buscar otros caminos. ¿Recuerdas cuando tú hacías los límites? No existía un solo camino, pues existen varios caminos en la cual tú puedes utilizar para resolver el ejercicio. Puede ser camino más largo o un camino más corto, ¿verdad? Bien. Ahora quiero mostrarles también lo que van a encontrar en otros textos, ¿no? Ustedes van a encontrar también de la siguiente manera. Estos límites, por ejemplo, de este tipo, también lo puedes resolver así. Tú lo vas a encontrar así, ¿no? De esta forma. Así también lo tendrás expresado. Primero para X y luego para Y, ¿no? Esto es límite, por si acaso, no es Luis, ¿no? Alguno dice Luis, no, no es Luis. Límite significa límite. El límite, entonces, ¿qué se hace? Primero voy a hallar para X y luego voy a hallar para Y, ¿no? Pero inicialmente vean mi límite que me da. El límite de X, Y que tiende hacia cero de esta expresión. Pero esto es lo mismo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Vamos a verlo de otra manera, ¿no? Vamos a trabajarlo de otra manera. Vamos a ver si existe o no existe este límite, ¿no? Entonces, primero para cuando X tiende a cero, ¿no? Decimos límite cuando Y tiende a cero, primero estoy haciendo para X de la expresión que tenemos. Si yo reemplazo, solo X vale cero por si acaso, solo X. Cero por Y será cero. X vale cero, ¿verdad? Cero entre Y cuadrado será cero. Y el límite cuando Y tiende a cero, de cero será simplemente cero, ¿verdad? El siguiente. Ahora hacemos para Y primero, ¿no? X, ahora. Límite cuando X tiende a cero. Ahora le toca Y, ¿no? Y vale cero. Cero por X, cero. Y vale cero. Cero más X al cuadrado, pues nos va a dar igual un valor cualquiera. Pero arriba, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tenemos? Acá, cero al cuadrado será cero. Cero más X cuadrado, simplemente X cuadrado, ¿verdad? Arriba, ¿cuánto me está quedando? Simplemente cero. Y vale cero. Cero por X, cero. Cero entre X al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que nos está quedando. ¿Y cuánto será eso? Simplemente cero. Y el límite entonces será cero. Siguiente. Ahora fíjense, recuerdan que arriba lo que hemos hecho para y igual a x, aquí vamos a utilizar otra forma, ¿no? En algunos casos, como les digo, o sea, mira, lo que yo les estoy mostrando son las diferentes formas de cómo se expresan estos límites de varias variables. Ahora vamos a hacer que y sea igual a x, ¿no? Vamos a hacer de que y sea reemplazado por una curva. Bueno, cuando decimos una curva, en forma general, ¿no? Estamos hablando que puede ser una línea recta, puede ser una parábola, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decimos que para y para nosotros será un m por x. Aquí lo tengo, ven, ¿no? Otra vez x cuadrado más y, ¿cuánto vale? M por x. Aquí está, ¿no? Multiplicamos, que me va a quedar x cuadrado por m. Aquí abajo, x cuadrado, yo puedo factorizar un x cuadrado. Factorizo un x cuadrado que me queda 1, ¿no? Aquí al ladito, vean, vamos a hacer. Yo factorizo este x cuadrado. Si saco todo el x cuadrado, me queda 1 más. Mx al cuadrado será m cuadrado, x cuadrado. ¿Cuánto lo voy a dejar? 1 más m cuadrado. Y ahí lo tenemos, ¿no? Arriba entonces x cuadrado por m. Abajo x cuadrado por 1 más m cuadrado. X cuadrado se va con x cuadrado y solamente nos está quedando esto. M sobre 1 más m cuadrado. Y el límite, cuando x tiende a 0 de esta expresión, simplemente pues será la misma. ¿Ve? Y alguno dirá, ¿pero por qué? Porque x tiende a 0, pero acá no tengo ninguna x. Y mi problema en este caso ya estará solucionado.
¿no? Entonces nosotros decimos, voy a comparar. Lo primero, 0, ¿no? Para y, para x 0, para y 0. Y acá, cuando yo hice mi cambio, salió diferente. Entonces yo digo, este límite no existe, ¿no? O no existe límite, ¿no? Cualquiera de las dos formas, ¿no? Bien. Y esta es otra forma también de poder encontrar el límite de una función de varias variables. Bueno, para terminar esta parte, tenemos aquí, vamos a terminar con este ejercicio de, ¿no? Pero fíjense acá, el límite de x y cuando ambos tienden a cero de una función trigonométrica, ¿no? Y recuerden, cuando ustedes hacían, lo tenían como fórmula, ustedes lo tenían así, ¿no? El límite cuando x tiende a cero, ¿no? El límite cuando x tiende a cero de tangente de x, recuerdan, cálculo 1, ¿verdad? De tangente de x sobre x, esto aquí era igual simplemente a 1. Ustedes lo tenían como fórmula, ¿verdad? Pero esto alguno dice, pero yo, ¿cómo puedo saber si es 1? Tangente que es igual seno sobre coseno. Arriba será seno, abajo será coseno. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, 1. ¿Qué me está quedando? 1 sobre coseno, pero coseno de 0 es 1. 1 entre 1 será 1. Ahí lo tengo. ¿Se dan cuenta? Listo. No necesariamente tengo que saber esta formulita, ¿no? Lo podemos deducir. Entonces nosotros apliquemos esto de acá, vean. Pero fíjense, pero abajo yo no tengo ese ángulo de esas dos variables. Yo lo puedo aumentar y le puedo quitar también, vean. Entonces, fíjense que me falta un x cuadrado y. Aquí lo tengo, pero ya lo hemos alterado. También lo multiplico por esa misma cantidad. ¿Qué hacemos? Simplemente este denominador lo recorremos hacia la derecha. Ahí lo tenemos. Y listo, ¿no? Entonces ya decimos, miren, límite cuando x y y tienden a cero de esta expresión, lo que les decía aquí, ¿verdad? ¿Cuánto valía? 1, ¿no? Todo esto será 1. ¿Qué me está quedando? El límite cuando x tiende a y, bueno, el límite de x como y cuando tienden a cero, ambos, me va a quedar de esta manera. Solo me va a quedar esto. Y esto precisamente es lo que se parece al anterior. ¿Se dan cuenta? Miren cuántas cosas vamos haciendo y se van pareciendo, cada va teniendo cierto tipo de relación entre los ejercicios que vamos resolviendo, ¿verdad? Veamos. Veamos ahora. Decimos, hemos encontrado este límite, que es 1, solo me quedó esto. Se parece mucho al anterior, ¿no? Y vamos a utilizar precisamente ese camino cuando y toma el valor de m por x, ¿no? Entonces decimos, para x igual, cuando x tiende a 0, decimos x cuadrado y ¿cuánto vale m por x? Lo mismo que el anterior, ¿verdad? Lo simplificamos, vean. Aquí me va a quedar x al cubo, un x cuadrado con un x, porque acá yo tengo que factorizar un x cuadrado, ¿no? Y al reemplazar, ¿qué me queda? Mira, un m por x sobre 1 más x cuadrado. Pero x dice tiende a 0. M por 0 será 0. 0 dividido entre cualquier cantidad simplemente será 0, ¿no? Y nosotros podemos expresarlo ahí y decir, M pertenece al conjunto de los números reales y M es diferente de 0, ¿no? M tiene que ser diferente de 0. Entonces, fíjense, ya lo tenemos. Y ahora analizamos, ¿no? Vamos aquí, vamos a borrar lo que hemos pintado. Entonces veamos aquí y decimos lo siguiente, ¿no? Vamos a analizar ahora, esto es lo último que nos había quedado y dice que x tiende a 0, hemos reemplazado, 0 dividido entre 1 más m cuadrado simplemente será 0. Y nosotros decimos m, ¿quién es m? M pertenece al conjunto de los números reales y además habíamos dicho que m tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? Entonces,
Ya con lo que hemos encontrado, decimos inicialmente que aquí fíjense en la parte superior, ya habíamos hallado este límite, ¿no? Algunos dirán, ¿lo hemos dejado? No, no lo hemos dejado. Ustedes saben por propiedad de los límites también, esta expresión yo pude haberlo expresado así, vean. Límite de x, y que tienden hacia cero, ambos, de esta expresión por el límite de x, y que tiende hacia cero de esta otra expresión. Y después recién lo hubiera reemplazado por sus valores, ¿no? Pero sin embargo, mira, no es necesario hacer eso. Directamente podemos hacer el límite de todo esto que nos ha valido 1. 1 por toda esta cantidad que acabamos de hallar, reemplazando o haciendo que y tome el valor de m por x, ¿no? De esa manera. Entonces, fíjense, ya hemos reemplazado y nosotros nos ha quedado. Alguno dirá, pero ¿cuál será el valor? Aquí, como les digo, 1 por, en el otro lado nos ha salido en función de m. Pero m es un valor, es una cantidad real, ¿verdad? Entonces, simplemente 1 por todo esto que nos ha salido 0, 1 por 0 simplemente será 0, ¿verdad? Simplemente será 0. El límite entonces de toda esta expresión, ¿no? Mira que aquí hemos tenido que trabajar primero levantando la indeterminación de esta función trigonométrica y lo que me ha quedado, hemos utilizado esto de acá. Hemos hecho de que y toma el valor de m por x. Y recién, ¿no? Con esos dos valores lo hemos multiplicado y el límite precisamente de esta expresión dice que será igual a 0. Alguno dirá, pero ¿más valores? No. Todo el proceso que hemos hecho nos ha salido un único valor que será 0. Y por lo tanto nosotros decimos que el límite existe. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Sencillo, ¿verdad? Bien, esta es la forma entonces de cómo ustedes van a trabajar tanto para el dominio y la gráfica de una función y para hallar los límites, ¿verdad? Para hallar los límites de una función de varias variables, ¿no? Bien, ¿qué más? También, bueno, hemos visto nosotros de que, bueno, ya habíamos iniciado un poco de las derivadas parciales. A algunos les va a gustar muchísimo más lo que son las derivadas parciales porque ya han hecho derivadas en cálculo 1, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con esto en el siguiente. Vamos a empezar ya con las derivadas, aunque ya les había explicado un poco, ¿verdad? Pero ahora vamos a profundizar las derivadas parciales, las derivadas implícitas, por definición, la forma directa, y luego vamos a ver las formas implícitas haciendo cambios de variables, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces continuamos con las derivadas parciales ahora, ¿no? Pero antes de eso, en cualquier momento se va a cortar. Entonces, tómense un descansito de 15 minutos y regresamos en 15 minutos, ¿no? Entonces,